que tiene que ver precisamente con la condición de cada uno de nosotros, la condición que tenemos como personas y pues donde a veces se refleja o se manifiesta esa actitud que pues nos hace sentirnos diferentes. El mensaje de hoy se llama bienaventurado o perfecto. Y yo creo que todos, no voy a preguntar quién, pero creo que todos en alguna etapa de nuestra vida nos hemos sentido perfectos. Que nada nos fallaba, nada nos salía mal. Por ejemplo, las damas pues se sentían muy guapas, muy bellas, con sus arreglos, pensaban que iban a llamar la atención. Los varones pues que también fuertes, aunque estuviéramos flacos, galanes, también si era la escuela todo nos salía bien y si no pues también nos sentíamos perfectos. Hoy vamos a tocar un tema que también ya es conocido por todos ustedes. Vamos a empezar estudiando lo que es el Sermón del Monte. Todos ustedes conocen lo que es el Sermón del Monte, es el primer discurso, vamos a decir, amplio de Jesús, que pues tiene que ver precisamente con la sana doctrina. Prácticamente es una serie de ordenanzas, de hecho son 9 bienaventuranzas las que marca Jesús, una serie de doctrinas, de ordenanzas que hacen o que pretenden que las personas que estaban escuchando se aplicaran en su vida, que las personas que estaban rodeando, lo que eran muchísimas, las tomaran precisamente para cambiar su vida. Y tenía que ver también con el hecho de que estas personas pues ya prácticamente se estaban alejando de sus costumbres. Ya no eran personas que estaban cosas del pasado, sino eran personas que ya de alguna manera estaban convencidas de que su vida era tan cierto, tan real, que ellas estaban tomando precisamente. Entonces, este Sermón del Monte, se dicen muchas cosas del Sermón del Monte, Aquí el Sermón del Monte no se sabe exactamente dónde se predicó. Algunas acciones de Jesús que las unieron precisamente para hacer algo más en una ladera, o sea, en la pendiente de una montaña. Y aquí también, precisamente, la vieja ley, ahí en Éxodo 19:3, que están al borde, la está predicando al pie de una montaña. Él después iba a ir a Capernaum. Lo que Jesús está tratando de explicar es que esto reglas, eran normas para una persona que no era creyente. Un programa iba a constituir en un programa para mejorar las condiciones del mundo, sino que actitud precisamente para las personas regeneradas. O sea, no estaban nada más los 12, sino que había una gran multitud alrededor escuchando precisamente estas. Si fue una, o si fueron 2, o si fueron varias, en diferentes lugares, pues Mateo las condensa precisamente en donde está hablando precisamente de este Sermón del Monte. Y son 3 tipos, unas son declaraciones de bienestar, otros consejos a la prudencia, y otras más son el contraste entre las enseñanzas de Jesús. Entonces, el Sermón del Monte también pues termina con una pequeña que dice es que si uno verdaderamente cree, la gente en ahí a donde termina el capítulo 7, que de dónde tenía tal autoridad para enseñar. Entonces, vamos nosotros a ver precisamente este mensaje relacionado. No me voy a referir a detalle en cada una de las bienaventuranzas, sino que vamos a ver precisamente cómo se llama el mensaje bienaventurado o perfecto. ¿Por qué? Porque una cosa es ser bienaventurado. Vamos a ver nuestra Biblia. Voy a estar leyendo la versión Reina Valera en Mateo 5, ¿sí? Perfecto, el término perfectos, eso es lo que dice el diccionario de la Real Academia Española: completo, cabal, maduro, o que ha alcanzado su máximo desarrollo. Ya no falta nada. Y nosotros tenemos vamos a ver algunos ejemplos. En el Antiguo Testamento se refiere a personajes a los cuales
menciona que son perfectos. Pero esto pues definitivamente no significa que no hayan pecado, sino que eran hombres, ¿verdad? Integridad a una condición moral superior, una condición moral. También Pablo dice o habla de los hermanos que son perfectos. Y por el contexto nosotros sabemos que no se refiere a una perfección totalmente exenta del pecado, ¿sí? Ni a un desarrollo que no puedan crecer más, sino que a lo que Pablo se refiere al hablar de perfección es a la madurez espiritual de las personas en las cartas que él escribió. Él mismo contrasta a un varón perfecto con el niño fluctuante que no tiene estabilidad, una persona que o sí o no, pero que no es firme en sus decisiones. Entonces vamos a leer lo que es el capítulo 5, vamos a leer los 12 primeros versículos, que donde vienen estas 9 bienaventuranzas, ¿sí? Estas declaraciones de bienestar, en donde Jesús da uno. Dice, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él costumbre. Los rabís judíos, los maestros judíos, tenían como costumbre enseñar sentados. La gente viene alrededor de Jesús. El 2 dice, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí Jesús se está refiriendo también a lo que dice el Salmo 1, el versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hace referencia a que un pobre en espíritu, dice pobre en espíritu, no dice pobre de espíritu, son dos cosas diferentes. Pobre en espíritu se refiere a esas personas que han hecho todo lo posible por mantener una línea moral recta, justa, que no buscan por su propio medio el andar con pecadores, el andar con escarnecedores, con burladores, sino que por el simple hecho de estar buscando esa línea recta son bienaventurados, son dichosos. Y luego dice, también en Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee, bienaventurado. Y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Aquí también se refiere a que bienaventurado, dichosa la persona que lee la escritura, que lee la palabra, que cree la profecía que está escrita en la palabra. El 4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El 5, bienaventurados los mansos. Aquí no se refiere a las actitudes hacia una persona o hacia la gente, sino a una disposición delante de Dios, una disposición que represente o refleje la humildad de la persona. Aquí no se está refiriendo a los mansos, a los que todo mundo pisotea, no se refiere a la actitud hacia la gente. Se refiere a la disposición que debe tener uno delante de Dios, a la humildad que debe tener uno delante del Señor. Dice, porque ellos recibirán la tierra por heredad, la nueva tierra prometida que viene ahí en Apocalipsis 21:1, donde dice nuevos cielos, nuevas tierras. El 6 dice, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón. El corazón, el centro de nuestro ser, que incluye la mente, incluye nuestra voluntad, nuestras emociones. Dice, porque ellos verán a Dios. Y el Salmo 24:4 dice, el limpio de manos y puro de corazón, jurado con engaño. El 9, dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán. Los que promueven la paz, como si esta paz dependiera de ellos. 18 dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el pacificador, el que trata por todos los en condiciones de lograrla. Dice, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El 10 de ellos es el reino de los cielos.
en Primera de Pedro, el capítulo 3, dice: mas también son. Por tanto, no tengan miedo por temor de ellos, ni cuando por mi causa los vituperen y los persigan, y digan toda clase de mal. Pedro 4 dice: si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, de parte de ellos blasfemando, pero por vosotros, por ustedes, será glorificados. Entonces, y termina con el versículo 12, dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. La bienaventuranza, como decía yo, es una declaración de bienestar. La bienaventuranza, la palabra contento. ¿Por qué? Porque la felicidad es una emoción que a menudo depende de circunstancias, al bienestar supremo. Algo que no es entendible a nuestra mente, porque compartimos el don de la salvación. No es nada dichoso, muchas veces hay frases: oye, qué dichosa eres por los hijos que tienes, una buena casa, por esto, por lo otro, ¿no? Pero aquí dichoso se refiere a algo más. Es un bienestar supremo, algo que no podemos entender nosotros en nuestra mente. Bienaventurado, como dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Es una persona que debe sentirse más que feliz por no estar caminando en esos malos pasos. Algo que rebasa lo que nuestra mente pudiera alcanzar. Y es ese gozo espiritual que nos distingue. ¿Por qué? Porque compartimos la salvación del reino de Dios. Hemos estado hablando todas estas semanas, hemos estado tocando de una u otra manera el tema de la salvación. ¿Por qué? Porque es parte del fundamento de nuestra fe. La salvación es el regalo más grande que todos tenemos, los que creemos en Jesucristo. No es algo nada más como decir: pues sí, ya soy salvo porque ya hice la oración. No es la oración. Jesús, como sustituto de nosotros, tomó ese lugar. Nosotros debíamos en esa cruz porque éramos pecadores, a lo mejor no homicidas físicamente. Entonces, el tema de la salvación es un tema tan importante en el fundamento de nuestra fe. Y oración, declaro con mi boca y siento con... No, es ese bienestar supremo de sentir uno la alegría de que si Cristo viniera el día de hoy, nosotros, bueno, pues es un gozo, es el fruto del Espíritu, que no es un gozo nada más porque es algo superior. Un bienestar que no puede ser dimensionado. El reino de los cielos no es algo ganado, es más un regalo. Esto va de la mano cuando entendemos nosotros lo que es la salvación. Bueno, Cristo, Él declara que no ha venido a abolir la ley. Y en que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Aquí Jesús lo que estaba haciendo era confirmando la ley mosaica que se había dado en el Antiguo Testamento como el código regulador del reino terrenal de esa época. Y también declara que la actitud de los hombres para con esta ley habría de determinar su lugar en el reino. Entonces, dice que él declara que no ha venido a brincarse la ley, que Él ha venido a cumplir la ley. Y Él lo está demostrando ahora, lo está confirmando con este sermón del monte, mostrando que la ley divina tiene que ver también con las acciones manifiestas de cada uno de nosotros, con nuestra conducta, con nuestra forma de comportarnos, como con nuestros pensamientos y los motivos. A veces nosotros también, pues el pensamiento no lo podemos ver, los motivos tampoco. Dice la Escritura, ¿sí?, que disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra es la que discierne, la que nos ayuda a entender los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque nosotros pues, podemos venir muy contentos aparentemente, pero estar pensando cosas que van en contra de la palabra. Y también abrogando ciertas cosas que habían sido hechas anteriormente en razón de la dureza del corazón de los hombres. Entonces nosotros vemos cómo Jesús, al estar declarando, al estar predicando este sermón del monte, toca varios temas, no solamente las declaraciones
de las bienaventuranzas, esas declaraciones o las amonestaciones éticas, sino los consejos, sino más bien él está hablando de lo que habría de venir y cómo para las personas que ya no eran personas en su mayoría todavía arraigadas a la ley, sino que estaban siendo regeneradas, que tenían que cumplir precisamente para lo mismo. Y además, aquí también en el versículo 48 Jesús presenta lo que es el perfecto estándar de justicia, lo que requiere la ley. Y lo vemos en el versículo 48, aquí en el mismo capítulo 5, versículo 48 dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí lo que Jesús está diciendo es, esa perfección implica un desarrollo pleno, un crecimiento en la madurez. Nosotros tendemos a respetar reglas que vamos o sean constituidos, cumplimos con las reglas que hay en tránsito, o tratamos de cumplir con las reglas que hay en tránsito, tratamos de cumplir con todo lo que se nos dice, todo lo que rige como ciudadanos. También tratamos de cumplir las reglas, las normas donde nosotros nos reunimos, sea el trabajo, sea la escuela, sean las amistades, sean las casas. Tenemos reglas en cada uno de estos lugares. Entonces, aquí lo que Jesús está marcando ese estándar, está marcando esa línea. Como dicen, está poniendo el listón de cuál es el estándar que nosotros del Sermón del Monte tenemos que alcanzar. Dice: sean pues ustedes perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sabemos que la perfección, cuando nosotros hablamos de perfección, nos estamos refiriendo a las cosas de Dios, porque son las únicas cosas que son perfectas. Ninguno de nosotros es perfecto, aunque nos sintamos. Ninguno de nosotros. Por eso estoy hablando de la diferencia entre ser bienaventurado, ser dichoso o sentirse perfecto. Nosotros estamos en ese proceso de crecimiento, en ese proceso de preparación, de capacitación, en donde estamos y vamos a llegar a la perfección. Vamos a llegar a la estatura del varón perfecto cuando estemos frente a Cristo. En Filipenses 3:12 dice: no que lo haya alcanzado ya, es Pablo el que está diciendo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, o sea, si logro agarrar aquello para lo cual, como Pablo está diciendo, solamente tomado de la mano de Jesús, solamente tomado. Dice: no que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo, sino continúo caminando, tratando de superar, tratando de mejorar, estudiando más la Escritura, aplicándola a mi vida para ver de qué manera puedo yo cambiar, seguir cambiando la forma en que yo me comporto, la forma en que me conduzco, ir quitando todas aquellas cosas que me detienen para yo continuar en el camino que sigo, continúo por ver si logro asir, si logro tomar aquello para lo cual fui también tomado por Cristo Jesús. Es Pablo el que está diciendo que solamente cuando nosotros estemos de la mano verdaderamente de Cristo Jesús, cuando creamos en nuestro corazón que Cristo tiende su mano, que estamos de la mano con Él, es cuando nosotros vamos a lograr tomar todo aquello que nos va a llevar al crecimiento espiritual. Ahora decía yo, la palabra perfecto, de la manera en la que la Biblia usa esta relación a los hombres, en relación a los hombres, no se refiere a una perfección sin pecado. Y hay varios ejemplos. Aquí en el Antiguo Testamento les decía yo que se refiere a estos hombres y los describe como personas íntegras, como personas que fueron justas, personas que hicieron lo que tenían que hacer, pero no fueron personas que estuvieran exentas de pecado. Algunos ejemplos que tenemos es el caso de Noé. Noé era una persona justa y la Escritura dice: Noé, varón justo, era perfecto, era cabal, era íntegro, era recto. En sus generaciones, con Dios caminó Noé. En Primera de Reyes 15:14 también habla del corazón de Asa, el rey Asa. Dice: sin embargo, los lugares altos no se quitaron, con todo el corazón de Asa fue perfecto
para con Jehová toda su vida. Aquí está hablando del rey Asa, que destruyó la mayoría de los altares. Tuvo un error que dejó los altares en los lugares altos donde otra vez iba a levantar el tema de la idolatría. Pero lo que él hizo, dice que fue perfecto, se refiere a que fue un hombre íntegro, que lo que se propuso hacer lo hizo precisamente para glorificar el nombre del Señor. En Segunda de Reyes 23 también vemos un pasaje del rey Ezequías, donde dice: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Aquí se refiere a la oración, no es un llamado divino que se basa en buenas obras, sino que expresa la comprensión de que el Señor favorece gentilmente a aquellos que le sirven con seriedad, con compromiso y, como hemos dicho, también con involucramiento. Ezequías, si ustedes se recordarán, está clamándole al Señor porque tenía una enfermedad y llega el profeta Isaías y le dice: pues mano, te vas a morir, ¿verdad? Ya el Señor no, y entonces aquel se enoja y se voltea contra la pared, hace su berrinche, hace su oración, y Dios toma la oración de este hombre y vuelve a llamar a Isaías y dile que le voy a dar chance 15 años más. Entonces le da su chancita 15 años más para que vuelva a estar sano. Entonces vemos también cómo, aun y cuando la Biblia se refiere a estas personas como perfectas, pues no estaban exentas de pecado. Primera de Crónicas 12:38 dice: todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Y aquí, bueno, si ustedes se recordarán, en este pasaje es también cuando todo el pueblo se reúne para ponerse de acuerdo y nombrar a David como rey. Pero dice, vinieron con corazón perfecto a Hebrón. Se está refiriendo que iban con un corazón sincero, con un corazón lleno de ganas de apoyar precisamente al rey David. Luego también tenemos otro ejemplo con Job. Job dice que hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Perfecto y recto. Espiritualmente y moralmente era un hombre recto. Y esto no significa tampoco que Job no tuvo pecado, ¿sí? Aunque más tarde defiende su integridad moral, también admite que es un pecador. Entonces, en el Salmo 37:37 dice: considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz, sin culpa y recto. Entonces, vemos cómo, aun y cuando en el Antiguo Testamento se refiere a personas que eran perfectas, como lo describe la Biblia, no eran personas que estuvieran exentas de pecado. Nosotros, cuando en alguna ocasión, como decíamos al principio, en nuestra vida nos llegamos a sentir perfectos, bueno, éramos perfectos y éramos pecadores, ¿verdad? Éramos imperfectos y éramos pecadores, además. Entonces, la diferencia que estamos tratando de presentar es que no necesitamos nosotros sentirnos perfectos, porque la perfección la vamos a alcanzar cuando estemos con Cristo. Lo que sí, debemos sentirnos bienaventurados, debemos sentirnos dichosos. Dichosos porque cualquiera de las 9 bienaventuranzas que marca el Sermón del Monte, en algunas de estas nosotros estamos incluidos. Importante, yo decía, este mensaje que Jesús les estaba dando era para las personas que estaban regeneradas o estaban en ese proceso de regeneración, que habían escuchado a Jesús y que sabían que las palabras, la sabiduría, dice ahí al finalizar el capítulo 7 de Mateo, que las personas estaban asombradas de la autoridad y de las enseñanzas de Jesús, porque eran enseñanzas directamente para el comportamiento humano, para el comportamiento de la persona, eran normas éticas, de moral, para que las personas pudieran caminar precisamente en rectitud, pudieran aplicar la justicia a su vida. Entonces, vemos también cómo podemos hablar de 3 clases de perfección.
que son en las que nosotros estamos caminando. La primera es una perfección posicional, es una perfección de poseer. Hebreos 10:14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda, la ofrenda de Cristo, hizo perfectos para siempre a los santificados. Nosotros somos santificados, nosotros ya somos santos, somos apartados para el Señor. Que a veces tengamos que estar defendiéndonos de si nos acercamos más o nos separamos, es ya condición natural de nuestra lucha diaria. Pero somos santos apartados para Dios. Y es una perfección posicional de poseer, porque ya nosotros poseemos a Cristo y por esa ofrenda Él ya nos hizo perfectos, perfectos a los ojos de Dios. Nosotros ya poseemos a Cristo, ya no necesitamos nosotros nada más para ser santos. Lo único que tenemos que hacer es trabajar en nuestra condición natural para ir dejando todo lo que tiene que ver con nuestra naturaleza pecaminosa e ir adoptando más el carácter de Cristo, los rasgos del carácter de Jesús. Ese es el trabajo que nosotros necesitamos, pero la perfección de posesión ya la tenemos. Cristo nos hizo perfectos precisamente por el sacrificio en la cruz, y por ese simple hecho nosotros ya estamos siendo santificados. La segunda perfección es relativa, se llama perfección relativa, y esta tiene que ver con la madurez espiritual. Filipenses 3:15 dice: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Se refiere esta perfección relativa a la madurez espiritual. ¿Por qué? Porque todos somos perfectos, y si somos perfectos y esto es lo que sentimos, esto también tiene que ser parte de la revelación del Señor. Pero aquí es donde viene la combinación de lo que es nuestro querer. La Biblia dice una parte que dice el querer como el hacer. Una cosa es querer, tener la voluntad, pero otra cosa es llevarla a cabo. Nosotros tenemos, pues, y sobre todo se acerca ahora un día, ¿verdad?, en que todo mundo hace su hoja de decisiones, de deseos, de muy buenos deseos, ¿verdad? Y pasan los primeros días del mes de enero y siguen los muy buenos deseos. Pasa la segunda quincena de enero y ya no son muy buenos, son buenos deseos. Llega uno a febrero y ya no son buenos, son regulares. Llega a finales de febrero y ya no son irregulares, ya son deseos. Y llega marzo y ya no son deseos, ya son cargas y cosas que están condenando a uno, ¿sí? Entonces, el querer como el hacer es, nosotros tenemos deseos de hacer cosas. Lo que hace la diferencia es hacerlas. Es como cuando uno dice, oye, pues yo mañana me tengo que levantar súper temprano porque tengo que salir de viaje. Me tengo que levantar a las 3 de la mañana. Se levanta uno porque se levanta, porque tiene que estar a las 5 en el aeropuerto. Pero si uno tiene que hacer otra actividad que no implique el riesgo de perder un boleto de avión o un viaje, pues dices, bueno, me tengo que levantar a las 3 para estar a las 5 porque voy a ir, no sé, a un campamento. Bueno, pues mira, 10 minutos más no me hacen daño. Pero lo pasan esos 10 minutos, bueno, otros 15 minutos más tampoco me hacen daño, ¿verdad? Y se va recorriendo el tiempo. El querer como el hacer es que nosotros debemos no solamente tener la voluntad de hacerlo, sino la decisión de caminar. Eso es lo que hace la diferencia y es lo que hace también productivo una persona. Hay muchas personas que tienen muy buenos deseos, tienen muy buenas ideas, tienen muy buenas expectativas, pero el segundo paso de hacerlo los convierte en mediocres. ¿Por qué? Porque todos tenemos deseos, todos queremos hacer cosas, queremos hacerlas, pero no las hacemos. Y ahí es donde viene la mediocridad, ¿sí? Me acuerdo que hace muchos años alguien decía que un mediocre es uno que medio cree, ¿sí? Que medio cree, por eso es mediocre. Entonces,
está el querer como el hacer, porque nosotros no es nada más de desear algo, sino hacerlo. Y aquí, como dice en Filipenses 3:15, dice: así que todos los que somos perfectos, todos aquí somos perfectos, todos tenemos a Cristo en nuestro corazón, todos tenemos al Espíritu Santo, dice, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Dios es el que nos va a estar revelando todo lo que nosotros sintamos. Nos va a revelar cuando nosotros verdaderamente estamos haciendo caso a la palabra. Especialmente en aspectos que tienen que ver con la voluntad de Dios. Y ahí en Colosenses 4:12 nos dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Para que estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros seamos perfectos, que estemos perfectos y completos en todo lo que tiene que ver con su voluntad. Pero si nosotros no estamos entendiendo el propósito por el cual estamos aquí, no podemos caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, pues no nos vamos a sentir tampoco completos ni perfectos. Y vamos a estar dando tumbos acerca del camino y de lo que nosotros tenemos que hacer. Aquí estamos hablando de la madurez espiritual, la perfección relativa a la madurez espiritual. Luego también habla del amor. En 1 de Juan 4, 17, 18. Dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y esto también nos habla de que cuando nosotros vamos recibiendo más el poder de Cristo en nuestra vida y nosotros lo vamos experimentando, pues hay más cosas a las que antes temíamos que hoy ya no nos dan miedo. ¿Por qué? Porque el perfecto amor de Cristo en nosotros se está perfeccionando. Y esto hace que nosotros echemos a un lado todo lo que nos atemorizaba, todo lo que nos asustaba o todo lo que tenía que ver precisamente con nuestra debilidad respecto a ciertos temores, ciertos miedos, ciertas angustias o ciertas preocupaciones. Dice: el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Y es cierto, una persona que tiene miedo, pues de alguna manera está dudando, no está confiando en el poder de Cristo en su vida. Y tiene miedo, y digo, todos de alguna manera, muchas veces pasamos por esa temporada, y lo más común es cuando nuestros hijos empiezan a separarse de nosotros, que van a ir a un lugar, que van a ir a otro lugar. Nosotros de repente pues vienen pensamientos o venían pensamientos negativos de que si puede hacer algo, puede pasar algo, y eso también limita que nosotros como padres muchas veces marquemos límites y no permitamos que nuestros hijos vayan teniendo esa libertad para que ellos también vayan experimentando una madurez en su comportamiento. Dice: porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que temen no ha sido perfeccionado en el amor. La perfección de Cristo en el amor en nosotros nos lleva precisamente a no tener miedo. Miedo a la enfermedad, miedo a la carestía, miedo a la pobreza, a la miseria, miedo a la infidelidad, miedo a la mentira, miedo a tantas cosas. Hoy, pues lo hemos dicho varias veces, el mundo está lleno de minas, cosas que pueden explotar en un lado, en otro lado. El otro día platicábamos, la guerra que se avecina, ya no son guerras con armas, ahora las guerras que se prevén son guerras comerciales. Pero nosotros, como hijos de Dios, no debemos tener miedo. No debemos temer a las condiciones que se presenten. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios estamos protegidos por el Señor. El Señor tiene cuidado con nosotros, y como veíamos en la palabra de la semana, pongamos todas nuestras preocupaciones, todas nuestras ansiedades en las manos de Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, nosotros debemos confiar en que el amor de Cristo se vaya perfeccionando en nosotros. No tener miedo, no tener temor,
sino actuar con una confianza, con una actitud de seguridad, de certidumbre, certeza, porque quien va con nosotros es el rey de todo, el dueño de todo. Y ni modo que él vaya a perder una batalla. Él no conoce la derrota. Si está con nosotros, nosotros tampoco tenemos por qué conocer la derrota. Segunda de Corintios 7:1. Estamos hablando de la madurez espiritual, la santidad. Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí también nos está hablando de temor, pero el temor de Dios es una cosa diferente al miedo. El temor de Dios es una reverencia, es un respeto, es una condición de humildad de parte nuestra hacia el Señor, para que nuestro trabajo de santidad, dice, es echar fuera, que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿De qué espíritu? Pues de espíritus malignos, de espíritus demoníacos, de espíritus que no tienen que ver nada con la palabra del Señor. Dice que la santidad tiene que operar con la limpieza que nosotros vayamos haciendo de todo aquello que pueden ser malos hábitos, de todo lo que son pecados que no hayamos podido quitar todavía y que representan una contaminación para nosotros. En Santiago 1:4 nos habla también para la madurez espiritual que necesitamos la paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Por medio de la paciencia nosotros también maduramos espiritualmente. Dice, siendo perfectos y cabales. En Hebreos 13:21 nos habla también de que seamos aptos para toda buena obra. Dice, los haga aptos en toda obra buena para que hagan su voluntad, la voluntad de Dios, no la nuestra, haciéndole en ustedes lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, la madurez se logra progresivamente, como veíamos ahorita en 2 Corintios 7:1, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahí vamos logrando. Esta madurez se obtiene precisamente mediante los dones que han sido conferidos a fin de perfeccionar a los santos. En Efesios 4:12 nos dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así es que nosotros nos estamos perfeccionando para la edificación del cuerpo de Cristo. El ministerio, habla del ministerio, la obra del ministerio. Y nosotros debemos recordar que nuestro primer ministerio es el que tenemos. Cada uno de nosotros desempeña un rol. Cada uno de nosotros desempeña un rol. Un rol es un papel. ¿Sí? Mi papel principal pues, es el de ser esposo. Mi segundo papel es el de ser padre. Mi tercer papel es de ser abuelo. Mi cuarto papel, mi cuarto rol, es el de ser ministro. ¿Sí? Después viene mi otro rol como hijo, como hermano, como tío, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros debemos entender cuál es el rol que nosotros estamos cumpliendo. Porque alguien puede ser padre y el rol lo esté jugando con sus padres todavía. ¿Sí? ¿Sí? O alguien que sea padre y también el rol lo esté jugando con sus hermanos, no con su esposa, no con sus hijos. ¿Sí me explico? Entonces, allí es donde nosotros tenemos que ver, porque el rol que nosotros desempeñamos en nuestra familia es el rol que vamos a desempeñar en la iglesia. Y por eso habla aquí, dice, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Nosotros tenemos el ministerio personal, que es el que Dios nos ha dado, el que tenemos por condición de lo que somos, pero aparte para servir al Señor también tenemos un ministerio. Entonces, el rol que desempeñamos en la familia es un rol que debemos desempeñar en la iglesia. Y si en la familia estamos desempeñando un rol que no es el
adecuado, pues en la iglesia también, cuando empecemos a servir, vamos a desempeñar un rol que no es el adecuado. ¿Sí me explicó? Entonces, dice la perfección, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Porque cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros somos hermanos de la fe, somos hijos de Dios y como cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo tiene que funcionar correctamente. Y para funcionar correctamente todos debemos estar haciendo lo que nos corresponde. Entonces, dice, hasta que todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, o sea, a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios. El conocimiento del Hijo de Dios nosotros lo adquirimos por estudiar la palabra, por meditar la Escritura. Allí es donde vamos a adquirir precisamente el conocimiento del Hijo de Dios. Dice, hasta que todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Jesucristo. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, nosotros estamos en ese proceso de entender que nuestra madurez espiritual tiene que ver con aspectos como la voluntad de Dios, el amor, la santidad, la paciencia, que seamos aptos para toda obra buena. Y decíamos, la madurez se logra progresivamente cuando nosotros estamos trabajando en nuestra santidad, limpiándonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y la tercera perfección es la perfección final. La perfección final es la perfección de alma, de espíritu y de cuerpo. Y esa perfección nosotros podemos ver cómo Pablo niega haber alcanzado. En Filipenses 3:12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Pablo niega haber alcanzado, pero que será hecho realidad cuando estemos frente a Cristo Jesús. Entonces, para nosotros, para nacidos de nuevo, para creyentes, para cristianos, el estándar absoluto de nuestra conducta nunca va a ser inferior que la perfección moral de Dios. La Escritura reconoce que nosotros no alcanzamos la perfección sin pecado en esta vida. O sea, nosotros continuamos pecando. Esa es una verdad, es una realidad. Aunque nosotros no queramos, dice Pablo, no sé por qué hago lo que no quiero. Así estamos nosotros. Pero es algo que el Señor conoce, es algo que el Señor ya sabe, y es algo que el Señor no nos eche en cara. El Señor dice que ahí en Juan 1:8-10, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Alguien que diga, no, pues yo no peco. Bueno, pues quién sabe. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero nosotros necesitamos confesar nuestros pecados. Si decimos que no hemos pecado, ¿qué estamos haciendo? Le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Por qué? Porque nadie es perfecto. Nosotros estamos trabajando, aun y cuando Dios, de acuerdo a las Escrituras, nos ve perfectos, nosotros no somos perfectos. Estamos en un mundo imperfecto. Estamos en un mundo que es hasta cierto punto mentira. El príncipe de este mundo es Satanás. Satanás es el engañador. Nosotros estamos en una lucha. No somos de este mundo, pero vivimos en este mundo. Y estamos en una lucha constante todos los días. Contra nuestros deseos, contra nuestras aflicciones, preocupaciones, todo lo que dice la Escritura que debemos desechar. Todos los días nosotros amanecemos con algo. Una preocupación por esto, una ansiedad por esto, un mal presagio, como dicen. Ay, tengo un mal presagio, que hoy algo va a pasar. Y pues nosotros estamos haciendo a un lado la palabra del Señor. Y en lugar de levantarnos con ese ánimo, dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y así nos debemos, todos los días son días de nuevo nacimiento. Todos los días nosotros dormimos, mucho, poco, pero ya se acabó.
El día siguiente hay que verlo como un nuevo nacimiento, algo nuevo para nuestra vida, algo nuevo en donde tenemos que buscar cómo glorificar a Dios con nuestra vida. Y como veíamos, Dios es nuestro protector. Dios es el que va a ordenar las cosas de tal manera para que nosotros podamos reconocer su autoridad, reconocer su amor, reconocer su poder en nuestra vida, el control que Él tiene, para que nosotros podamos glorificarlo con todo lo que hacemos. Dios no quiere que estemos distraídos, y por eso se hace tanta referencia en la Escritura a que debemos tener puestos nuestros ojos en el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que estemos distraídos con otras cosas. Si nosotros nos distraemos con otras cosas es cuando viene precisamente la preocupación, la ansiedad, el dolor, la tristeza. A veces estamos tristes por cosas que todavía ni suceden. ¿Sí? A veces así estamos. Preocupados por cosas que a veces también ni se van a dar, pero estamos pensando lo más malo. Ay, no, es que no se va a dar, es que no va a ser, es que a lo mejor tengo esto. ¿Sí? Pero la verdad ni sabemos. Y lo mejor es dejar que Dios actúe, que Dios obre. El Señor no quiere que estemos nosotros mordiéndonos las uñas, que estemos preocupados. Tampoco, aquí nos está dando una explicación de lo que es la perfección. Dios nos ve perfectos, pero quiere que trabajemos en el amor, quiere que trabajemos en la santidad, quiere que trabajemos en la paciencia, quiere que trabajemos en ser aptos para toda buena obra, quiere que limpiemos nuestra vida de toda contaminación de la carne y del espíritu. Eso es lo que quiere el Señor en nuestra vida, para que nosotros podamos caminar, seguir caminando, avanzando. Acuérdense que estamos en una carrera de resistencia. Aquí no estamos en los arrancones, 50 metros, 100 metros, no, es una carrera de resistencia, es una carrera de toda una vida, y aunque es corta, para nosotros a veces parece larga, y más larga cuando nosotros permitimos que las preocupaciones y la ansiedad llenen nuestro corazón. El Señor no quiere que nosotros estemos desviando nuestros ojos de Él. Quiere que estemos con nuestros ojos firmes, fijos en Él, reconociendo su autoridad, reconociendo su poder, pero sobre todo que estemos recibiendo el amor del Señor para que nosotros podamos seguir adelante. No quiere que nos preocupemos de más. Hay que preocuparnos si hemos sido irresponsables, hay que preocuparnos si hemos sido cínicos, ahí sí hay que preocuparnos. Pero si nosotros estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, estamos trabajando en lo que el Señor nos ha pedido que hagamos, repito, lo primero es lo que nos rodea. Mi esposa, en mi caso mi esposa, mis hijos, mis nietos, mi madre, mis hermanas, mis sobrinos, y ahí se va, mis cuñados, ¿verdad que? Bueno, el Señor quiere que no tengamos cargas. Que las cargas que nosotros tengamos, aprendamos a ponerlas en sus manos. A mí me gustó tanto cuando vi esto de cuidar, lo que es cuidar, en este pasaje de la palabra de la semana, que dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Y ahí cuida se refiere precisamente a involucrar la previsión y la provisión. Involucrar la previsión y la provisión, las dos cosas. Entonces, pues a mí me llenó de alegría, porque efectivamente el Señor de alguna manera nos previene de cosas, pero también nos provee de lo que necesitamos. ¿Cómo nos proviene? Cuando nosotros estamos trabajando precisamente en lo que nos corresponde hacer. No estamos haciendo cosas que no nos corresponden ni estamos haciendo cosas que van más allá de lo que es nuestra capacidad. Porque cuando hacemos cosas que van más allá de nuestra capacidad, lo que vamos a buscar primero es una enfermedad. Segundo, la decepción. Y tercero, la frustración porque no lo pudimos lograr. Entonces lo mejor es depositar nuestra confianza en el Señor para que Él verdaderamente nos muestre, nos enseñe y nos diga, mira, fíjate bien, estabas dudando, estuviste preocupado o preocupada,
Estuviste ansioso o ansiosa, estabas a punto de la depresión. Y mira la solución, ya está. ¿Qué pasó en ese tiempo? Pues uno a veces enferma, dolor de cabeza, dolor de estómago, gastritis, etcétera, colitis, etcétera. Entonces el Señor no quiere eso. Y por eso nos está mandando estas escrituras. Trabajemos en el amor, trabajemos en la paciencia, trabajemos en la santidad, trabajemos en limpiarnos de la contaminación de la carne y del espíritu, trabajemos en ser aptos para hacer la buena obra. Pero si yo no puedo ser apto para hacer una buena obra en mi casa con una sola persona, que vale como 1000, pero es mi esposa, ¿sí? O sea, ¿qué voy a hacer o qué puedo hacer? Yo tengo que hacer mi mejor esfuerzo, tengo que hacer mi trabajo bien calificado por ella, porque es mi principal ministerio ahorita. Y de veras, me cuesta trabajo, porque son como 10 personas en una. Pero ese es mi ministerio, y cada uno de nosotros tenemos un ministerio. Cada uno de nosotros tenemos nuestro ministerio, tenemos que cuidar, tenemos que ver, tenemos que hacer lo adecuado, lo correcto, porque Dios así nos está preparando. Entonces, decía yo, hablamos de precisamente hacer la voluntad de Dios, una perfeccional, de que ya nosotros somos perfectos porque poseemos a Cristo. Cristo no es espiritual para los ojos de Dios. Otra es precisamente la madurez espiritual, que va relativa a hacer la voluntad de Dios, porque esa sí nos corresponde a nosotros trabajar, los ejemplos, en la santidad, en el amor, en ser aptos para toda buena obra, en la paciencia, trabajar en eso. Y luego tenemos la otra, la que es la perfección final, la perfección del... Entonces, vemos que para el cristiano, para el nuevo, el nacido de nuevo, para el creyente, la liga o el límite que Cristo pone para nuestro desempeño moral no va a ser más perfecto que el diseño que Dios ha preparado para nosotros. Nosotros tenemos que estar trabajando en eso. ¿Sí? Tenemos que estar, y digo, y no es que vayamos por una línea con el aspecto moral, por otra línea con el aspecto físico, por otra línea con el aspecto espiritual, como si fueran 3 caminos diferentes. No podemos separarlos. Si nosotros actuamos de una manera correcta en lo que estamos haciendo, de acuerdo a lo que dice la palabra, lo moral, lo espiritual, nuestra conducta, todo se va a complementar en uno solo, y nosotros vamos a estar haciendo lo que el Señor quiere que hagamos. ¿Sí? Yo no puedo ponerme a hacer otra cosa que no me corresponda. Pero si yo estoy actuando de acuerdo a lo que dice la palabra, todo se va a conjugar. ¿Para qué? Para que yo siga avanzando en el crecimiento espiritual. Entonces, vemos que nadie es bueno en ese sentido. En Mateo 5:48, ya lo habíamos leído, dice: sean pues ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Y esta cita nos reta a ser perfectos como Dios es perfecto. Y este reto lo único que busca es destruir el orgullo y destruir la autosatisfacción que hay en cada uno de nosotros. A eso nos reta esta cita. El tratar de ser perfectos es que no seamos orgullosos, que no seamos autoexaltadores, que no queramos ser perfectos desde el punto de vista natural. Lo que busca es que seamos humildes. Y vemos cómo a través de esto, el alto estándar que Dios ha puesto para nosotros, Pablo dice que él no se considera como ya perfecto. ¿Por qué? Porque dice que prosigue a la meta del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es Pablo el que está reconociendo que para llegar a la perfección es imposible. Pero una cosa es lo que Dios ve en nosotros y otra cosa es lo que nosotros estamos haciendo. Hay personas que quieren ser perfectas y lo podemos ver nosotros hoy en día. Quieren ser perfectas físicamente, ya se operan un pómulo, se operan la boca, la nariz,
esto otro, se van operando y se van desfigurando. Llega un momento en que se desfiguran, como si de repente les bajaran un switch y se empiezan a descomponer. La perfección, el ser humano busca la perfección física, pero aquí el Señor nos está hablando de la perfección espiritual. Dios a nosotros ya nos hizo de una manera, Dios nos ve perfectos, Dios nos ama porque estamos hechos a su imagen, dice a semejanza de Él estamos hechos. Entonces somos obra del Señor y ninguna obra del Señor es imperfecta. Entonces, como la perfección proviene de Dios, muchos de los atributos, obras y dones se llaman perfectos. Romanos 12 habla de la perfecta voluntad de Dios que la persona de mente transformada puede conocer. 1 Juan 4:18 destaca el amor perfecto que echa fuera el temor, que ya habíamos visto. Y Santiago 1:17 afirma que todo don perfecto viene de Dios. El mandato de Dios nos obliga a nosotros a esforzarnos, pero con el poder del Espíritu Santo, a seguir adelante hacia la meta de la perfección moral y espiritual, aun cuando sabemos que en esta vida no lo vamos a alcanzar. Pero el Señor quiere ver nuestro esfuerzo, el Señor nos reta precisamente a desechar el orgullo, a desechar el coraje, la envidia, todo aquello que impide que nosotros podamos estar en su camino. El mandato de Dios nos obliga a esforzarnos mediante el poder del Espíritu Santo. No vamos solos en esta lucha, no vamos solos en esta carrera. Cristo mora en nosotros, el Espíritu Santo mora en nosotros. Necesitamos estudiar más las Escrituras, necesitamos fortalecer nuestra relación personal con el Señor, darle tiempo para escuchar lo que nos dice, agradecerle. Como decíamos también al principio, la preocupación y la oración son dos fuerzas poderosas que chocan. A veces nosotros permitimos que la oración ceda ante la preocupación. Debemos hacer lo contrario, que la preocupación y la ansiedad cedan ante el poder de la oración, con acción de gracias y creyendo firmemente que Dios es el único que puede sacarnos adelante, llevarnos adelante, porque tenemos el poder del Espíritu Santo. Para terminar, Filipenses 3:12 nuevamente dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Nosotros nos esforzamos por nuestra vida, nos esforzamos por seguir adelante, conociendo al Señor, para confiar más en Él, pero no nos preocupamos por ser perfectos, estamos en el esfuerzo de seguir adelante, de ser personas que glorifiquen al Señor. Pero somos bienaventurados, somos dichosos. Dios nos ama, Dios nos protege, Dios tiene el control de nuestras vidas, Dios nos aconseja, Dios nos levanta cuando estamos a punto de caer, Dios nos da el reposo cuando estamos cansados, Dios nos da la provisión de lo que necesitemos. Tenemos que estar muy agradecidos de que la perfección le estamos trabajando de la mano del Señor, precisamente en lo espiritual. Tenemos que hacer cosas en lo natural, pero el Señor nos está impulsando todos los días para cumplir con el propósito, para hacer su voluntad. Nosotros no debemos dejarnos, ni debemos tener miedo, ni asustarnos, sino estar trabajando confiando en el amor de Dios, confiando en su poder, confiando en la gracia, en el favor, la misericordia, todo lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones para cumplir con lo que nos toca hacer. No somos perfectos, pero somos bienaventurados, somos dichosos de haber conocido a Cristo, de haberlo aceptado en nuestro corazón, de tener al Espíritu Santo y de vivir, una vida diferente a la vida que vivíamos y que era una vida que nos llevaba a la muerte. Hay que darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de conocer su palabra y sobre todo de disfrutar que Cristo está en nuestro corazón.